Hola chicos, ¿cómo andan? Yo soy Ramiro Chau, ayudante de los martes. Hoy vamos a ver la clase inicial de antibióticos. Esta clase fue preparada por la doctora Luciana Roperti. La clase la dividimos en dos partes. En la primera voy a estar hablando yo sobre la introducción de generalidades y luego mi compañero Ezequiel Ruiz va a seguir con la segunda parte. Para comenzar con la clase, vamos a tener que definir qué es un antibiótico. A estos se los define como una sustancia química que puede ser producida por un microorganismo o un derivado sintético que va a tener la finalidad de matar o impedir el crecimiento de microorganismos infecciosos. Generalmente, estos fármacos son usados en el tratamiento de infecciones por bacterias, por eso también se los conoce como antibacterianos. Estos fármacos pueden clasificarse según el origen, en naturales, que son antibióticos que van a derivar de hongos, en semisintéticos, que son fármacos en los cuales se van a realizar modificaciones químicas para mejorar el perfil farmacocinético, ampliar el espectro o ya sea para disminuir la toxicidad, y los fármacos sintéticos, que también son conocidos como quimioterápicos, que son los fármacos creados exclusivamente en un laboratorio. Luego, por otro lado, podemos clasificar a estos fármacos según el espectro de acción. ¿A qué me refiero cuando digo espectro, chicos? Nos estamos refiriendo a la población de microorganismos que van a ser sensibles al antimicrobiano. El antimicrobiano, por lo tanto, puede ser activo frente a bacterias, que estas se van a encontrar dentro del reino Monera, que se los va a llamar en este caso los fármacos antibacterianos. Puede ser activo frente a hongos, que estos se encuentran dentro del reino fungi, que se los va a llamar antifúngicos. Puede ser o actuar frente a parásitos que están dentro del reino protista y animalia, que van a ser antiparasitarios. Y por último, también pueden ser activos frente a virus, que se los va a considerar antivirales. Es importante tener el concepto de los reinos, ya que nos va a permitir poder clasificar a estos fármacos según los reinos que abarquen. Acá en esta diapositiva podemos ver la clasificación que vamos a tener por el espectro de acción. En la primera columna vamos a ver aquellos fármacos que son de pequeño espectro, que los de pequeño espectro van a caracterizarse por actuar en un solo reino, como por ejemplo los glucopéptidos. Acá cuando decimos que actúa sobre un solo reino, puede ser por ejemplo que van a actuar solo a nivel del reino Monera, a nivel de las bacterias. También puede ser de espectro ampliado, cuando va a contener una modificación química que le va a permitir abarcar a más especies bacterianas, pero siempre dentro del mismo reino. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, las aminopenicilinas y las quinolonas, y es de amplio espectro cuando el antimicrobiano actúa en más de un reino, como por ejemplo las tetraciclinas y los macrólidos. Otra de las clasificaciones fundamentales que tienen que conocer, y cuando digo que tienen que conocer, nunca las tienen que olvidar, es según el efecto que provoca el antimicrobiano en el microorganismo. Esta es una clasificación muy importante, chicos, porque nos va a permitir hacer una de las clasificaciones y distinciones más importantes dentro de estos fármacos. Por ejemplo, tenemos de dos tipos, que estos fármacos o estos antimicrobianos pueden ser o bactericidas o bacteriostáticos. Cuando hablamos de los bactericidas, son aquellos fármacos que van a provocar la muerte bacteriana y va a tener una consecuencia que va a ser irreversible. Es decir, una vez que la bacteria muere, es un proceso que no se puede volver atrás. Luego tenemos los fármacos o los antimicrobianos que van a ser bacteriostáticos. Estos fármacos se caracterizan por bloquear el desarrollo y la multiplicación de las bacterias, pero no las van a alisar. Esto quiere decir que no las van a matar. Por lo tanto, al retirar el antimicrobiano, este fármaco, su efecto va a ser reversible. Esa es una de las diferencias más importantes que tienen entre esta clasificación por efecto, que el bactericida es un proceso irreversible
y el bacteriostático es un proceso reversible. Ahora, acá tenemos que tener cuidado, chicos, porque estamos hablando como generalidad de bacterias. Pero en el caso, por ejemplo, de que un antimicrobiano actúe frente a un hongo, va a ser, por ejemplo, o fungistático o fungicida. Esto depende frente a qué tipo de microorganismo actúe. En esta diapositiva queremos mostrar cómo es otra de las clasificaciones que nos va a poder permitir o nos va a permitir encasillar a los fármacos según el mecanismo de acción. Ahora, por ejemplo, ven en la filmina que tenemos antibióticos que van a actuar en la síntesis de la pared, otros que van a actuar en enzimas fundamentales para la replicación del ADN, por ejemplo, la ADN girasa. También tenemos fármacos que van a actuar inhibiendo la síntesis de proteína, que estos a su vez se los puede subclasificar según la subunidad ribosomal que afecte, o 50S o 30S, y otros son los fármacos que actúan, por ejemplo, en el metabolismo del ácido fólico y otros en la estructura de la membrana citoplasmática. Ahora nos vamos a centrar en los antibióticos que actúan en la síntesis de la pared celular. Y para esto tenemos que saber cómo es que se forma la pared, para poder entender cuál es el blanco terapéutico o el blanco en donde van a actuar cada uno de estos antimicrobianos. Dentro de este grupo de fármacos que van a inhibir la síntesis de la pared celular, podemos nombrar los beta-lactámicos, que también los vamos a ver en la clase siguiente, en el teórico siguiente, los glucopéptidos, la fosfomicina y la ciclosina, y la bacitracina. Es una de las funciones que va a tener la pared celular. ¿Por qué? Porque estos fármacos, y la respuesta es esta, chicos, es porque la pared celular sirve para proteger la integridad celular e impedir el estallido, es decir, el shock osmótico. Bueno, espero que hayan podido entender cómo es que se clasifican estos fármacos, ya que es muy importante poder organizarse a la hora de la presentación de los antibióticos. Al final de la clase, con mi compañero, vamos a ver uno de los ejemplos de cómo es que se tienen que clasificar estos fármacos. Vamos a empezar a entender un poquito más cómo es que se sintetiza la pared celular. La pared celular está compuesta por un polímero complejo de naturaleza mucopéptida que se denomina péptidoglucano o mureína, que va a estar formado por polisacáridos y péptidos, con alto grado de entrecruzamiento. Esto es muy importante, chicos. El alto grado de entrecruzamiento es lo que le va a permitir formar una estructura en forma de red. Y esto, algo importante, que la rigidez de esta pared va a depender del entrecruzamiento de las cadenas peptídicas que se va a dar como resultado de las reacciones de transpeptidación, que esto se va a formar por distintas enzimas. En esta diapositiva vemos cómo es la conformación estructural de la pared. Las unidades estructurales del polisacárido, que van a ser la N-acetilglucosamina, también conocida como NAG, NAG, y el ácido N-acetilmurámico, que es el conocido como NAM. A su vez, los oligopéptidos se van a desprender de cada NAM, es decir, se van a desprender de cada ácido N-acetilmurámico para poder formar los puentes cruzados cuando el peptidoglicano madura. Acá en esta presentación, si bien ya mencionamos anteriormente una de las funciones cuando clasificamos a los fármacos que actúan en la síntesis de la pared celular, acá lo que les estamos presentando, cuáles son las funciones principales de la pared celular. Una de ellas va a ser la protección mecánica de la bacteria, otra va a ser proteger a la bacteria del shock osmótico, que es este estallido que mencionamos anteriormente. Otra va a ser
presentar funciones de barrera o de filtro, como dice la diapositiva, que va a regular la permeabilidad que va a tener la bacteria frente a distintas moléculas, y también va a determinar la forma y el grado de crecimiento que va a poder alcanzar. Eso es un concepto muy importante. ¿Y esto por qué es importante, chicos? Porque si tenemos un antimicrobiano que va a actuar a este nivel, impidiendo la síntesis de la pared, esto significa que la pared celular no va a poder cumplir con todas estas funciones. Estamos, por lo tanto, tenemos que este antimicrobiano va a ser activo en este caso. Bueno, ahora quizás es un poco complejo para entenderlo de primera vista esto, pero se lo vamos a explicar para que ustedes lo entiendan y puedan procesarlo. Si bien yo sé que tiene nombres complejos, que son nombres que están escuchando quizás por primera vez, vamos a tratar de procesarlo y se los voy a decir de una manera más sencilla para que ustedes puedan entenderlo. Ahora con lo que vamos a comenzar es con la síntesis de la pared celular. Este es un proceso complejo que tiene varias etapas en donde van a actuar distintos antibióticos, como dije anteriormente. Tenemos en la fase 1, que sería la fase que se llama también intracelular, en donde se van a producir la síntesis de los precursores glucídicos a través de la glucosa. Acá en la foto, en la imagen, vemos cómo está la glucosa como principal componente de síntesis. En esta fase es cuando se va a formar la N-acetilglucosamina, que como les dije antes, es uno de los componentes estructurales del péptido glicano. Este NAG se va a producir por procesos de transaminación y acetilación para que luego se forme el UDP-NAG, que es el que están viendo ahí en la foto en el segundo paso. ¿Ven cómo está el NAG? Este N-acetilglucosamina unido a un UDP. Estamos, y esto como les dije, van a ocurrir por procesos de transaminación y acetilación. Que luego este UDP-GNAG, por medio de una enzima que es la piruviltransferasa, y gracias a un cofactor que es el fosfoenol piruvato, se va a formar el N-acetilmurámico, que es el NAM, que ya también lo mencionamos antes. Estamos como uno de los principales componentes. Que también, a su vez, gracias al transporte de distintos aminoácidos, se transforma en UDP-NAM, pentapéptido o también conocido como nucleótido de Park. Ahora en la siguiente diapositiva vamos a tener plasmado de forma escrita lo que dijimos anteriormente, chicos. Es decir, en esta filmina vamos a tener de modo escrito lo que estuvimos hablando en síntesis en relación al proceso sintético de la foto anterior. Luego acá, para continuar con lo que sería la síntesis de la pared, vamos a continuar con la fase 2. Esta fase 2 es la fase que se la conoce como fase membranar. Es la fase en la que se van a obtener los intermediarios lipídicos para que se expresen en la cara exterior de la membrana plasmática. Y ahora, ¿cómo se genera esto, chicos? Bueno, vamos a empezar. ¿Se acuerdan que nosotros formamos el UDP-NAM? Este proceso del UDP-NAM pentapéptido es una aminoazúcar que se había formado en la fase anterior, y esto se va a transferir por un carrier fosfolipídico al uncadecaprenil fosfato. Esta unión va a dar como resultado el intermediario lipídico 1. Es decir, acá ya tenemos el primer intermediario lipídico, al cual se le va a agregar un NAG, y tenemos que la pentaglicina para que se pueda producir el intermediario lipídico 2. Es decir, primero formamos un intermediario lipídico 1 y un intermediario lipídico 2. El intermediario lipídico 2, como dijimos, es cuando se le agrega el NAG y la pentaglicina. ¿Estamos? Y este intermediario lipídico 2 es el cual se va a traslocar a la cara exterior de la membrana plasmática. Acá en la siguiente diapositiva, nuevamente, vamos a ver cómo es que ocurre esta fase 2 o membranar de la síntesis de la pared celular, chicos. Después, por último, para terminar o para culminar con esta síntesis de la pared celular,
tenemos la última fase. Tenemos que es la fase 3 o también conocida como la fase extracelular. Esta fase está a cargo de unas proteínas que van a ser muy importantes en el mecanismo de acción de determinados antibióticos, como por ejemplo los beta-lactámicos, que van a actuar en ellas. En esta etapa ocurren las reacciones de transpeptidación necesarias para la síntesis de la pared celular. ¿Estamos? Y esta reacción permite el entrecruzamiento de las cadenas de los peptidoglicanos. Cuando hablamos de estas proteínas, estamos hablando de las llamadas PBPs, que son las penicilinas binding proteins. ¿Estamos? Y acá vemos cómo está escrito el desarrollo de la fase extracelular o de la fase 3. Bueno, chicos, ahora continúa con la clase S. Espero que hayan entendido la primera parte de la clase. Les mando un saludo muy grande y muchas gracias. Bueno, no sé si me escuchan, creo que sí. Bueno, gracias Rami. Ahora voy a seguir yo un poco con la clasificación que veníamos hablando con Rami. Él les explicó lo que es la síntesis de la pared y quienes atacan componentes de la pared celular. Yo voy a seguir con esta clasificación por mecanismo de acción y vamos a ver un poquito más en profundidad lo que es bactericida, bacteriostático y ciertos conceptos farmacológicos. Voy a tratar de trabarme un poco menos que la clase anterior. Y como dijo Rami, al final vamos a describir un antibiótico con todas estas cuestiones que estamos hablando. El primer grupo que pueden ver son los antibióticos que alteran la permeabilidad de la membrana plasmática, tienen lo que llamamos acción detergente. Ya vieron en clases anteriores, justamente la vieron conmigo, la clase de antimicóticos, que eran el grupo de fármacos que vimos eran los antibióticos poliénicos, que son antibióticos naturales. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, todos estos fármacos lo que hacen es generar un poro en la membrana que va a alterar tener una corriente iónica. Ahora en la próxima diapositiva lo vamos a poder observar bien. Pero los tres pertenecen al mismo grupo, ¿sí? Y tienen el mismo mecanismo de acción. La polimixina es una antibiótica natural también, se comercializa como polimixina B asociada a quercetina. Debido a sus efectos adversos, hoy en día se reserva para cuadros graves de infecciones intrahospitalarias, algunas neumonías, creo. Y bueno, después tenemos la daptomicina, que es un lipopéptido, que es un antibacteriano útil frente a bacterias gram positivas, pero también reservado para cuadros más graves. Ahí como ven, lo que hacen los detergentes es formar un poro en la membrana plasmática, alterando su integridad, y debido a que la membrana celular constituye una barrera de permeabilidad y que lleva a cabo funciones de transporte activo, si la integridad funcional de la membrana se altera, los iones y macromoléculas se van a escapar y la célula se lesiona y muere. Otro blanco, como les había hablado Rami anteriormente en la clasificación general, son los antibióticos que alteran la síntesis proteica. Para este blanco terapéutico contamos, como le dijo él, con una subclasificación de quienes atacan el ribosoma 30S y quienes atacan el ribosoma 50S bacteriano. Ahí en el 30S tenemos los aminoglucósidos y las tetraciclinas, y en quienes atacan la subunidad 50S tenemos los macrólidos, las glicosamías, el cloranfenicol y las oxazolinidonas. La síntesis en los ribosomas se realiza en 3 etapas, ¿sí? En iniciación, elongación, que comprende, y terminación, que comprende reconocimiento, transferencia, translocación y, bueno, la terminación. Las proteínas son esenciales, ¿sí? Para la bacteria, así como son para nosotros también, desde el punto de vista tanto metabólico como estructural. Deteniendo la síntesis proteica se logra un efecto predominantemente lo que sería bacteriostático, excepto como está ahí marcado de los aminoglucósidos y algunos otros que están en este grupo. Siguiendo con esta misma clasificación por mecanismo de acción, tenemos la inhibición de la síntesis de ácido nucleico, ¿sí? O la inhibición de la síntesis de ADN.
El primer ejemplo que tenemos ahí son las quinolonas, ¿sí? Que inhiben a la ADN esquirasa, como les mostró Rami, o la topoisomerasa 2, que si se acuerdan de materias anteriores es la enzima encargada de evitar el superenrollamiento, ¿sí? Durante la replicación bacteriana, con lo cual lo que va a hacer es detener la síntesis. Algunas de estas quinolonas, además de inhibir a la topoisomerasa 2, pueden inhibir a la topoisomerasa 4, y todo este grupo son bactericidas. Otro blanco que podemos utilizar para inhibir la síntesis de ADN es la inhibición de la RN polimerasa, ¿sí? Lo que hace es se detiene la síntesis de la nueva cadena de ADN, que es lo que lleva a cabo esta enzima. El ejemplo que le podemos poner acá es la rifampicina, que es un antibiótico utilizado, como ya van a ver más adelante, en el tratamiento de la tuberculosis, ¿sí? Primera elección para el tratamiento de la tuberculosis. Y por último existen antibióticos que no son inhibidores enzimáticos, sino que generan radicales libres que dañan directamente al ADN. Un ejemplo de estos son los nitrocompuestos. Y la nitrofurantoína, cuando cursen más adelante uro, o mismo ahora en medicina interna cuando vean NITU, van a ver que es un antibiótico ampliamente utilizado en el tratamiento de infecciones del tracto urinario y que justamente pertenece a este grupo. Y por último tenemos los inhibidores de las vías metabólicas o antimetabolitos, que está ahí entre paréntesis. Inhiben, como su nombre lo dice, metabolitos esenciales para los microorganismos, como lo es el ácido fólico, que es necesario para la síntesis de bases úricas y pirimidínicas. El primer ejemplo que tenemos ahí son las sulfonamidas y las sulfonas, que actúan inhibiendo a la enzima dihidropteroico sintetasa. Son análogos del ácido paraminobenzoico o PABA, por escuchar nombrar, y se comportan como falsos sustratos de la enzima, inhibiendo la síntesis de hidrofolato, que después se va a activar. La trimetroprima es un inhibidor competitivo de la hidrofolato reductasa, que es la enzima que se encarga de activar, por así decirlo, el hidrofolato. Y otro antifólico que tienen ahí marcado es la pirimetamina. Si se acuerdan, la pirimetamina también la vimos en una clase anterior, que creo que la dio Rami, que es un antiparasitario. Y por último tenemos justamente el ácido paraminosalicílico o PAS, que también es un análogo del PABA, se utilizaba anteriormente en el tratamiento de la tuberculosis, pero debido a la aparición de cepas resistentes y de los efectos adversos, hoy en día sigue siendo utilizado, pero como segunda opción. Bien, ahora con lo que vamos a seguir es con ciertos conceptos farmacológicos que es importante reconocer y comprender, porque es lo que nos clasifica a los fármacos según su potencia antibiótica. Lo que quiero decir con esto es que, por ejemplo, recién yo les dije que los aminoglucósidos son bactericidas, pero no todos los que pertenecen al grupo de antibióticos que afectan la síntesis proteica son bactericidas, sino que la mayoría de ellos son bacteriostáticos. Entonces, ¿cómo hacemos para saber nosotros, o quienes estudian esto, quienes lo realizan, cuándo un fármaco es bactericida o bacteriostático? Para empezar, quiero que tengan claro que cualquier fármaco puede ser bactericida o bacteriostático, pero esto siempre dependiendo de su concentración. Obviamente, quien es bactericida a concentraciones supraterapéuticas y ya tóxicas, para lo que sería la utilidad clínica, no es bactericida, ¿sí? Pero cualquier droga, cualquier antibiótico puede ser bactericida en una concentración suficiente. Lo primero que tienen que saber es que esto se realiza mediante poras farmacológicas con bacterias tanto in vitro como con bacterias que se denominan cepas salvajes, ¿sí? Que son bacterias aisladas de pacientes, y cuando los resultados de ambos son discordantes, siempre se tiene mayor valor las cepas salvajes y las que son aisladas las que son aisladas de pacientes. El primer parámetro que vamos a analizar es la concentración inhibitoria mínima, o SIN, como ven ahí. La definición, bueno, la tenemos ahí en la diapo, es la menor concentración de fármaco con la que no se observa desarrollo de turbidez. El desarrollo de turbidez es un indicador de crecimiento bacteriano, así que ahora más adelante vamos a tener
una imagen que les va a mostrar más o menos explicativa, pero lo importante es cómo se realiza esto. La técnica que se utiliza hoy en día es in vitro, ¿sí? Consiste en efectuar un cultivo en un medio líquido con diferentes concentraciones de quimioterápico y se observa justamente el desarrollo de esta turbidez al cabo de un lapso de tiempo determinado. Y como ven ahí, el SIM se determina con la menor concentración en la que no se observa desarrollo de turbidez. El segundo parámetro que vamos a estudiar es la concentración bactericida mínima o CBM. Se define como la concentración más baja de quimioterápico que elimina el 99,9% de las bacterias o deja una supervivencia del 0,1% del inóculo inicial al cabo de 24 horas de incubación. Su método de medición es en medio sólido, generalmente como agar o en disco Bauer-Kirby, y lo que estima es justamente la potencia bactericida. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos? Porque yo les dije que cómo se realiza esto. Bueno, ahí pueden ver, lo que se hace es, se toman las mediciones primero, donde la bacteria, se calcula el SIM, ¿sí? O sea, mediante el desarrollo de turbidez, y a partir del SIM se toman las muestras en concentraciones crecientes, donde la bacteria dejó de desarrollar turbidez y dejó de crecer, y se las cultiva en un medio sólido. Lo que se va a ver es un halo de inhibición, como ven ahí en lo que estaría representando una placa de Petri, donde comienza a desaparecer el desarrollo de colonias, o ustedes lo van a ver si ven una foto como un halo de inhibición. Esa es mi concentración bactericida mínima, ¿sí? Eh, Bien, ahora, como le dije anteriormente, volviendo a lo mismo, cualquier fármaco o cualquier antibiótico puede ser bacteriostático o bactericida, ¿sí? Siempre depende su concentración, con lo cual estos valores o estos parámetros de laboratorio aislado no nos determinan por qué los aminoglucósidos son bactericidas, ¿sí? Por ejemplo, pero no el cloramfelicol y es bacteriostático. Lo que se utiliza es un índice, ¿sí? El índice, como ven ahí, es el índice CBM-SIM, que quiere decir que si para un fármaco y una bacteria X la SIM y la CBM son iguales, es decir, que su cociente es 1, significa que las concentraciones necesarias para que esta droga inhiba el desarrollo celular y para producir la muerte son idénticas. En cambio, si el cociente es mayor a 1, es decir, que la SIM eh, es, es menor que la CBM, el fármaco puede inhibir el crecimiento sin producir muerte celular, y para llegar a producir esto necesito aumentar la dosis de fármaco necesaria para causar la muerte del 99% de las bacterias. O sea que si mi SIM es menor que mi CBM, y esto se aplica para la mayor parte de las especies frente a las cuales yo quiero utilizar este fármaco, frente a las cuales es activa, el fármaco se dice que es bacteriostático. En cambio, si es igual a 1 o más cercano a 1, se dice que es bactericida. Ahora, esto no solamente nos sirve para determinar a la hora de describir un fármaco o para sacarlo al mercado para saber si es bactericida o bacteriostático. Estos métodos se utilizan también en la práctica clínica como el antibiograma, ¿sí? Lo que se hace es, se trata de cultivar la bacteria aislada del paciente, y lo que se busca es reajustar el tratamiento, porque como muchos de ustedes deben saber, hoy en día existe una polimedicación y un uso irracional, digamos, de los antibióticos, que lo que hacen es desarrollar resistencia bacteriana frente a las drogas, que ahora lo vamos a ver más adelante. Lo que se utiliza es, se calcula la SIM y se analiza la sensibilidad o la resistencia de determinados fármacos a concentraciones terapéuticas a esta bacteria que aislamos de nuestro paciente. Una vez que nosotros logramos clasificar al fármaco en bactericida o bacteriostático, si es bactericida, vamos a encontrarnos con dos tipos de cinética, digamos, o dos tipos de clasificación bactericida, ¿sí? Una puede ser concentración dependiente y la otra puede ser tiempo dependiente.
¿A qué nos referimos con esto? La primera, es decir, los fármacos son bactericidas concentración dependiente, su potencia bactericida, ¿sí?, aumenta a medida que aumenta la concentración del antibacteriano. En cambio, para lo que sería tiempo dependiente, la concentración el efecto bactericida, perdón, la potencia bactericida, es mayor a medida que aumenta el tiempo de exposición droga a microorganismos. Los beta-lactámicos que van a ver hoy son el ejemplo clásico de este grupo de antibióticos. Y por último, el último parámetro que, bueno, ahí le dejo la definición de lo que es una droga concentración dependiente y una tiempo dependiente. El último parámetro que vamos a analizar es el efecto post-antibiótico, ¿sí? El efecto post-antibiótico corresponde a un fenómeno que se observa luego de la aplicación de una droga, ¿sí?, bactericida obviamente, a un cultivo bacteriano. Como la palabra lo dice y como se pueden imaginar, lo que se observa es la persistencia del efecto antibiótico, obviamente, luego de que disminuyan las concentraciones, y esto se refleja en nuestro estudio bactericida, ¿sí?, en el halo de la placa de Petri, como una latencia o un retardo, ¿sí?, del crecimiento nuevamente de las colonias bacterianas. Y se define como la persistencia del efecto, ¿sí?, o supresión del crecimiento bacteriano, pese a que la concentración sérica del antibiótico cae por debajo de su 100. ¿Sí? Ahí les dejo la definición para que la sepan. ¿Y esto de qué nos sirve? Bueno, también en la clínica es importante saber los fármacos que tienen efecto post-antibiótico, porque utilizando menor cantidad logramos el mismo efecto deseado, y eso nos permite optimizar la posología, y como ustedes ya sabrán a esta altura de la materia, si nosotros podemos optimizar la posología, podemos prevenir o evitar o disminuir la aparición de efectos adversos. Ahora lo siguiente que vemos, ¿sí?, al igual que vimos con antineoplásicos, existen dentro de los antibióticos efectos adversos generales. Estos efectos adversos generales son dos principalmente, así como ven ahí, el síndrome de lisis bacteriana y la disbacteriosis, ¿sí?, o colitis pseudomembranosa. El síndrome de lisis bacteriana eh, genera una masiva liberación de toxinas, produciendo cuadros de endotoxicosis en bacterias que obviamente son productoras de toxinas. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es la Escherichia coli enterohemorrágica, que produce, ¿se acuerdan?, virotoxina o toxina Giga, que en el caso de que nosotros utilicemos un bactericida para tratar una infección por el coli enterohemorrágica, se genera una rápida destrucción de la bacteria, ¿sí?, con la consecuente liberación de las toxinas al torrente sanguíneo, se va a generar lo que se llama síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, o SIRS, por sus siglas en inglés, ¿sí? Y bueno, en segundo lugar está lo que son las disbacteriosis, que generan colitis, como dice ahí, pseudomembranosa. Son alteraciones de la flora bacteriana, ¿sí?, que se manifiestan como fuertes diarreas. Para que esto ocurra, sin embargo, deben existir condiciones preexistentes, ¿sí?, tanto que pueden ser locales o generales, como un paciente inmunodeprimido, que van a favorecer una sobreinfección, es decir, una infección por un nuevo microorganismo resistente a la droga que utilizamos para tratar y erradicar la infección anterior. Si la infección aparece como consecuencia de la alteración de la flora normal, es decir, que con el antibiótico que usamos nosotros barrimos la flora normal del paciente, se la va a denominar superinfección. Si la superinfección ocurre a nivel intestinal, produciendo dispepsias, diarreas o constipaciones, esto se denomina algo que por ahí alguna vez escucharon, que es una disbacteriosis intestinal, que es justamente esto, el barrido de la flora intestinal normal. Bien. Como dijimos antes, cuando vemos lo que es un antibiograma, o mismo cuando calculamos lo que es la CIM y la CM, se utilizan para hablar de si una droga es sensible, si una bacteria, perdón, es sensible o resistente a una determinada droga. La resistencia bacteriana, como yo le dije recién, hoy constituye hoy en día uno de los problemas más importantes de la quimioterapia antibacteriana, debido a toda esta gran automedicación que hay y debido al uso erróneo de antibióticos. Y existen dos grandes grupos de tipos de resistencia bacteriana.
Uno que van a ver hoy es la tipo penicilina, ¿sí? Que pertenece a los beta-lactámicos, donde la resistencia es gradual y se produce a niveles cada vez mayores de droga. Y el otro es el tipo de streptomicina, o como se denomina todo o nada, donde los niveles necesarios para que sea sensible son tan altos que no son alcanzados terapéuticamente. Existen diferentes mecanismos que pueden generar resistencia bacteriana, que se pueden dividir en farmacodinámicos, como ven ahí, o farmacocinéticos. Los farmacodinámicos corresponden a tres principalmente. El primero es un cambio de afinidad por el sitio blanco, ¿sí? O una modificación del sitio blanco, que lo que se genera es una modificación en el gen que codifica para el sitio de acción de la droga, y esto genera un tipo de resistencia. Lo que hace es se pierde, como dice ahí, la afinidad droga-receptor, y un ejemplo es son los beta-lactámicos. El segundo es un aumento de la cantidad de sitios blancos, ¿sí? Al haber una mayor síntesis, la droga no puede llegar a ocuparlos todos, y esto le permite a la bacteria seguir funcionando normalmente. Y esto no se debe a una mutación, sino a una amplificación génica, así que ahora más adelante les voy a nombrar un poquito los tipos de resistencia, cómo se transmiten. Y por último existe lo que se denomina bypass metabólico, ¿sí? Lo que hace la bacteria es originar vías metabólicas alternativas que eluden el paso inhibido por nuestros fármacos. Después tenemos lo que son los mecanismos farmacocinéticos. Lo que hacen es impedir una correcta llegada del fármaco al sitio de acción, pudiendo estimular una eliminación más veloz del fármaco, o bien los inactivan enzimáticamente. Como van a ver hoy, los fármacos a veces tienen que atravesar distintas estructuras de la bacteria para poder llegar a su sitio de acción. Bueno, y lo primero que vemos es una disminución de la permeabilidad, ¿sí? Por ejemplo, los beta-lactámicos necesitan atravesar el espacio periplásmico, lo hacen a través de orina. Si existe una disminución, ¿sí?, en la síntesis y expresión de estas porinas, existe una disminución en la permeabilidad del fármaco, de la bacteria al fármaco, ¿sí? Entonces, ello va a disminuir el efecto, constituye un mecanismo de resistencia, en este caso farmacocinético, y el ejemplo es los beta-lactámicos. También pueden existir la síntesis o expresión de mecanismos que bombea la droga desde el intracelular al extracelular, son las llamadas bombas de extrusión. Al ser expulsado el fármaco que necesita actuar en el intracitoplasmático no puede actuar, y el ejemplo clásico son las tetraciclinas. Después, de vuelta a los beta-lactámicos, sí, dándonos otro ejemplo, la inactivación metabólica. Esto por ahí también ya lo escucharon alguna vez, porque los beta-lactámicos vienen muchas veces asociados con una droga que logra sortear esta resistencia bacteriana. Esta resistencia, como le dije antes, es una inactivación enzimática, ¿sí?, por la producción de beta-lactamasas, por ejemplo, que son enzimas que degradan beta-lactámicos. Y por último existe el secuestro de la droga, ¿sí? El secuestro de la droga consiste en la unión de la droga a una macromolécula que está en el intracelular, lo que disminuye el antibiótico libre o activo en el interior de la bacteria. Estos mecanismos se originan, como les dije recién, de mutaciones o fenómenos de amplificación genética que pueden ser del ADN cromosómico, siendo de baja frecuencia, generalmente afectan a una sola droga y son transmisibles a otras bacterias, o pueden ser de ADN no cromosómico, a través de plásmidos, que son de alta frecuencia, a menudo representan una polirresistencia, o sea que no afectan a una sola droga, y también son transmisibles a otras bacterias. Por lo que acabamos de mencionar, sí, por todo esto que existe del día del uso inadecuado de antibióticos, es importante recalcarles esto que leemos acá, que es no indicar un antibacteriano si no es necesario, ¿sí? Elegir entre las drogas de igual eficacia aquella que tenga menor espectro, ¿sí? Si yo quiero tratar la infección por una bacteria, ¿para qué voy a estar haciendo que el resto de las bacterias sean expuestas al fármaco, ¿sí?
eso genera, como ustedes ya saben, el ambiente genera una evolución en los microorganismos, por lo tanto, si está expuesto al fármaco, se va a generar una mutación en la bacteria que la va a hacer resistente. Utilizar dosis adecuadas para cada paciente, ¿sí? Es decir, ni altas ni bajas, por lo mismo, para evitar la exposición innecesaria a la droga. Administrar el fármaco durante el periodo establecido, ¿sí? Ni más ni menos. Con eso evitamos tanto la reinfección por la misma droga, ¿sí? Como la aparición de efectos adversos en el caso de que se utilice los antibióticos por un tiempo prolongado e inadecuado. Y siempre, como vimos antes, es importante utilizar un antibiograma para determinar la naturaleza de la infección bacteriana y la sensibilidad específica para ese mecanismo para corregir en el transcurso de la infección el fármaco o la droga que estamos utilizando. Bueno, un concepto que no queríamos dejar de nombrarles es la quimioprofilaxis, ¿sí? Más hoy en día que escuchamos mucho por todo el tema del coronavirus, la utilización de fármacos, ¿sí? Muchas veces no nos terminan de decir por qué. La quimioprofilaxis es la administración de uno o más fármacos a una persona que está expuesta al riesgo de la enfermedad para evitar el desarrollo de la misma, ¿sí? Nosotros ahí le dejamos unos ejemplos, ¿sí? La fiebre reumática se utiliza la penicilina, bueno, la mordedura de animales también, y no sé si escucharon hace un tiempo que estaban utilizando la citromicina para la infección por COVID-19. Esto no era porque el antibiótico, sí, la citromicina ataque, digamos, al virus, sino lo que se hacía era evitar la sobreinfección bacteriana que existía a nivel pulmonar en los pacientes que sufrían infecciones por COVID y les mejoraba la sobrevida. Acá le dejamos, bueno, más ejemplos de lo que es la quimioprofilaxis con ejemplos y dosis, ¿sí? Para que lo tengan a modo de recuerdo. Y lo que le dijimos con Rami es un ejemplo de cómo los recomendamos nosotros encarar siempre siempre la descripción de un antibiótico, ¿sí? A la hora de empezar a hablar del mismo, a estudiarlo, a la hora de empezar a dar un oral. Y el ejemplo que les voy a usar o que vamos a usar es los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos vamos a decir que son, lo primero que tenemos que decir de una droga cuando vamos a hablar es que es, en este caso, sí, nosotros vimos antifúngicos, antiparasitarios, antineoplásicos, en este caso vamos a estar hablando de un antibiótico, ¿sí? Lo segundo que habíamos nombrado era si era bactericida o bacteriostático, ¿sí? Entonces, vamos a decir los aminoglucósidos son bactericidas, ¿sí? Después tenemos que nombrar cómo es su espectro, ¿sí? Pequeño, ampliado o amplio. En este caso es de pequeño espectro. Si es bactericida, dijimos que existían dos tipos, ¿sí? Concentración o dosis dependiente y tiempo dependiente. En este caso los aminoglucósidos son dosis dependiente. Y por último, lo último que habíamos nombrado es si existe o no la aparición de un efecto post-antibiótico. En este caso, sí existe la aparición de un efecto post-antibiótico, así que vamos a decir que tiene efecto post-antibiótico. ¿Cómo nos quedaría esto a la hora de encargar un oral o a la hora de describir a los aminoglucósidos? Yo a la hora de hablar de aminoglucósidos diría que son antibióticos, bactericidas de pequeño espectro, dosis dependiente con efecto post-antibiótico. Así que nada, chicos, bueno, esta fue la clase de introducción y generalidades de lo que son antibióticos. Espero que lo estén llevando bien y espero que... y quería felicitarlos a todos los del turno por el choice, que tuvieron buenos resultados en general. Así que muchas gracias y les mando un saludo de parte.